es a punto ya de prepararnos para la última sesión antes de este partido y con la misma idea y mentalidad que arrancamos la eliminatoria, sabiendo que nos enfrentamos contra un gran equipo que ya llega al límite antes del objetivo, claro, de entrar en la Final Four en su pista, y nosotras tenemos que apurar nuestras opciones, pues sabiendo que estamos donde queríamos estar, que alargar la eliminatoria, alargar los partidos iba a ser bueno para nosotras, y sobre todo porque crecemos en confianza. Obviamente nos dio mucha energía jugar en casa, jugar en la Fonteta, ganar ese partido, y además creo que realizando un buen juego por ambos equipos. Creo que fue un buen partido de baloncesto que hay de nuestro lado, y tenemos que saber que el reto del siguiente partido todavía es un poquito más complicado por todos los condicionantes, pero bueno, también yo creo que la ilusión crece y apurar nuestras opciones, así que en esa línea vamos a trabajar en esta última sesión, y con esa mentalidad afrontaremos el último partido. Buenos días, mister. ¿Esperabas una eliminatoria? Es la primera vez que llega Valencia Basket a estas, en su primera aparición en Euroleague Women. Lo bien cierto es que los dos primeros partidos han sido muy igualados, ante un grandísimo rival como es el Esquío, pero a los puntos, incluso por cuartos, incluso Valencia Basket podría haber ganado, salvo en aquel último cuarto en el primer encuentro. Eso da la creencia también al equipo de que es capaz de meterse en Final Four. Sí, no sé si no esperábamos nada, esperábamos partidos muy complicados contra un rival muy fuerte, seguramente de los más fuertes de la Euroliga. Lo que sí sabíamos es que si hacíamos las cosas muy bien, podíamos vernos en este escenario, y así ha sido. Yo creo que lo conseguimos hacer durante 35 minutos, previamente en el primer partido, con una rotación, aunque corta más, con la ayuda de Alba, ya podemos sacar el partido de casa, y vamos a ver si lo llevamos a ese terreno. Está claro que hay mucho potencial que contener en el rival, y que cada partido han aparecido pues defensas tácticas nuevas, han aparecido nuevas jugadoras sumando, entonces para nosotras tampoco va a ser fácil contrarrestar eso. Pues intentamos prepararnos ya con las últimas armas para, como te decía, no es que lo esperemos, pero sabemos que si hacemos las cosas bien, el partido puede volver a ir por esos cauces. Vamos a ver. Buenos días, Rubén. ¿Cuál es la clave para ganar el partido mañana, el partido más importante de la historia de Valencia Basket femenino? Bueno, no sé si es el más importante de la historia, creo que hemos jugado muchos partidos importantes y más nos quedarán. Para mí esto es el más importante. Fue que pudimos jugar aquí en la Fonteta por el ascenso y lo conseguimos. Este es un partido muy ilusionante, de los más ilusionantes de la historia, y seguramente de los más complicados que vamos a tener. Es un muy buen equipo en su pista, y donde creo que ellas pues llegan seguramente con más presión que nosotras. ¿Qué es importante? Pues hacer bien nuestras cosas. Los 40 minutos, creo que pequeños parciales, si en cada partido nos han hecho daño, en este tercero todavía sería más, así que la concentración, llegar lo mejor posible físicamente, y bueno, con esa confianza que te da el haber ganado un partido y el no tener, pues, entre comillas, nada que perder y sí mucho que ganar en esta eliminatoria. Buenos días, Rubén. Primero, ¿cómo está la plantilla de nervios para afrontar el partido? Y luego, ¿os sentís favoritas después de afrontar el tercer partido y de hasta haber ganado el segundo aquí en la Fonteta? Bueno, yo creo que favoritas ni nos hemos sentido ni nos sentimos, porque el factor cancha es de ellas, así lo han merecido, han sido seguras en su grupo. Creo que tampoco lo seríamos jugando en casa, tampoco lo seríamos estando al 100% físicamente en nuestra plantilla, y lo cierto es que ni jugamos en casa ni estamos al 100% físicamente. Yo de nervios veo a las jugadoras bien tranquilas, ellas te podrían responder algo diferente. Mis sensaciones son de que el equipo está muy junto, y esa es nuestra gran fortaleza. Yo creo que saber que tienes a alguien al lado, que si cometes un pequeño error te lo va a cubrir, si tú no estás del todo bien, ella lo va a estar por ti, es lo que nos da confianza y tranquilidad. Así que las veo con ganas de prepararse bien, nosotros con la idea de cuidarlas físicamente, tanto los servicios médicos como el staff, y de dar nuestra mejor versión. La clave es ese, que acabe el partido en Esquío, vayamos al vestuario y hayamos hecho nuestro 100%. Ojalá nos haya dado para ganar, pero si el 100% de ellas les ha dado para ganar a ellas, les daremos la mano. Nuestra intención es jugar nuestras bazas. Sé que no son muchas, seguramente el porcentaje de victoria es más alto para Esquío que para nosotras, pero vamos a aferrarnos a nuestras opciones al máximo. Hola Rubén, buen día.
volia saber si Cristina està ja en dinàmica del primer equip, com tu comentares, va fer l'escalfament dels altres dos últims partits, si ja la veieu com per integrar-la encara que sigui alguns minuts, i per altra part, què te sembla que l'equip viatge el mateix dia del partit? Sí, Cristina ja estava en dinàmica de l'equip, podia haver jugat alguns minuts contra Benvibre, però vam pensar que les sensacions que ella va percibir va ser que millor preparar-se a tope per a este partit del dimecres. Avui entrenarà amb la normalitat d'una jugadora que està eixit d'una lesió i segurament està uns passets per darrere d'Alba, però igual que Alba va sumant cada dia més minuts de joc, ella començarà a sumar-los segurament el dimecres en esquí. I viatjar en el dia jo crec que és un plan de viatge bo per a nosaltres, bo per a l'afició, que pot vindre, pot ajudar a l'equip, i això és molt important, el suport que tinguem, i agrair al club per les facilitats de poder organitzar aquest viatge en un vol charter propi per a l'equip i que arribem el més descansades possible. ¿Más preguntas? Más allá del objetivo de pasar, de ganar, supongo que el componente emocional también de lo que decías, de que ellas tienen la presión de jugar en casa, eso es una forma también de jugar esa baza, ¿no? A nivel emocional, intentar hacer un partido muy intenso, mucha actitud, mucho ir al partido y que ellas sientan esa presión de, ojo, que nos quedamos fuera de las Final Four en casa. Es que seguramente, y nosotras sabemos lo que es ser favoritas o tener la presión y jugar Copas de la Reina en casa, siendo cabeza de serie y porque sabemos lo que pesa nuestro escudo, nuestra entidad, especialmente en la Liga Española, por todo lo que engloba Valencia Basket. Pues por una vez no es así, por una vez creo que el rival es un equipo con una trayectoria en la línea femenina amplísima y muy exitosa, y creo que, como bien dices, todo lo que sea la hora del partido, todo lo que sea que digan, pues estas de Valencia debutantes en la competición siguen ahí y están muy cerca o incluso están arriba, pues pese a que tienen una plantilla y un entrenador muy expertos que se han visto en muchas situaciones de este tipo, pues seguramente eso puede pesar. Este juego y este deporte es de personas y es de emociones y de estados de ánimo. Pues jugaremos las cartas del equipo ambicioso y con el que seguramente no se contaba para cuartos de final y mucho menos para un tercer partido tan vital. ¿Alguna pregunta más? Precisament l'entrenador rival va dir que ell volia portar-los amb molta pressió psicològica al final, que sí que s'han vist, com ella ha dit, els partits van ser molt ajustats al final. Com gestionareu aquests minuts? Gestionarem en el moment i com estiguem tots i totes preparats i preparades. Està clar que tindré plans i nosaltres, Roberto, Marta i jo, elaborem diferents plans de partit pensant en les situacions que es poden trobar i en el moment de forma que estigui cada jugadora. Les faltes influiran en el que hagi passat dins del propi partit, adaptar-nos als quintets que tinguin elles en pista, són tantes coses que ojalà arribi aquest moment i tinguem que decidir com gestionar. ¿Alguna pregunta más? Perfecto, muchas gracias. Gràcies.